De héroe en el Bernabéu a villano gracias a las redes sociales. Imagina la presión de nacer de un linaje sagrado y mundialista en el fútbol. Tener la responsabilidad de llenar expectativas y cuando crees que tienes tu primera gran oportunidad, te cortan las alas y quedas al borde del retiro. Javier Hernández no solo imaginó cosas chingonas, él las hizo. Fue promesa de Chivas, revelación en el Manchester United, héroe en el Real Madrid, ídolo en el Bayer Leverkusen e histórico de la selección mexicana. Pero cuando tienes tantos años de carrera, vives lo suficiente para pasar a terminar siendo el villano de tu propia historia, especialmente si te rodeas de las personas equivocadas. Hoy hablaremos del Chicharito y todo lo que rodeó su carrera, dentro de la cancha, pero también de los oscuros detalles que detonaron su caída libre, en gran medida por detalles que sucedieron detrás de la pelota. Mi querido Nazario, mis queridos capitanes, bienvenidos a un nuevo episodio de Detrás de la Pelota, el podcast que desglosaremos las historias dentro del fútbol y sus involucrados sin anestesia, con datos duros dentro y fuera de la cancha con nuestro propio estilo. Yo soy Gus Apiay. ¿Qué tal, Gus? Yo soy Nazario Saad y bueno, sí, vamos a excavar la historia completa de Javier Hernández, el humano que tuvo que convivir detrás del fenómeno llamado Chicharito. Y aquí vamos a ver si es un héroe incomprendido o es la víctima de su propio ego. Está cañón porque, a ver, máximo goleador de su selección, figura en dos de los equipos más importantes de la historia y al mismo tiempo la persona más odiada de su propio país. Creo que es algo que pocas veces se puede ver en un deportista y por eso siento que es tan importante que lo analicemos en este episodio. Definitivamente, es una historia que merece ser contada porque piénsalo, goles en 3 mundiales diferentes, máximo goleador en mundiales de México, 2 Premier Leagues ganadas, un gol de ensueño en una noche mágica de Champions League. En carrera, en papel es perfecta, pero luego volteas la hoja y tienes un coaching de vida radical, polémicas en Switch, vetos de la selección y además una desconexión total de la propia gente que te hizo ídolo. Eso está cañón. Porque Javier Hernández Balcázar, o como lo conocemos de cariño, el Chicharito Hernández, no vivió su carrera a medias tintas. Lo amas o lo odias, lo alabas o lo criticas, pero a nadie le es indiferente. Capitanes, espero les haya gustado esta intro que estuvimos trabajando para todos ustedes, para que se adentren un poquito en la historia y repasemos así rápidamente, pero ahorita va a ser con más carnita, más detalle, cómo le fue al Chicharito Hernández desde sus inicios. Sí, totalmente. Es una carrera que, bueno, para él nace con mucha presión desde el inicio, porque si tu papá fue mundialista y tu abuelo fue mundialista, pues bueno, no te queda de otra. Ahora, pues puede ser mucha presión, pero también puede ser pues algo que ya traes en la espalda que a los directores técnicos les dice como de que, oye, hay que convocar a este pelado que anda por acá, ¿no? Pues sí, pero bueno, ahorita creo que vamos a ver ya en la primera parte de su historia que no necesariamente fue así. Sí, no, porque desde el inicio empezamos mal. Para entrar un poquito en contexto, vamos a platicarles un poquito acerca del nacimiento, de sus básicas, del Mundial Sub-17, de todo esto que Javier el Chicharito Hernández pasó y que, imagínate, esto a los 17 años... No sé si cualquiera lo pudo haber sobrevivido, pero bueno, a Javier Hernández Balcázar, que nació el 1 de junio de 1988, de junio, uno de los mejores meses, yo soy del 11 de junio, que es hijo y nieto de futbolistas, la genética le llamó a los 9 años. En 1997 ya era parte de las juveniles de Chivas. Destacaba, era seleccionado de México en las categorías menores, pero a 8 años después, en el 2005, le cortan el sueño mundialista. Sí, en ese famoso Mundial de Perú, donde todos festejábamos viendo a Carlos Vela y Giovanni Dos Santos comerse el mundo, Chicharito fue dejado fuera de la lista final de convocados apenas a pocos días del inicio del torneo, que fue un golpe brutal. Definitivo, imagínate, ves a todos tus amigos, a todos tus compañeros de selección con los que hiciste el proceso, las giras sudamericanas, partidos amistosos. Tus compas, tus amigos, o sea. Conviviste con ellos, compañeros de cuarto y se hacen campeones del mundo. Dan la campanada a nivel mundial y no le ganan a cualquier equipo. Le ganan a Brasil la final. Ganarle una final. No, y realmente fue algo histórico porque, a ver, ganar es el primer mundial de México, ¿no? Sí.
O sea, creo que a cualquier nivel. el primer Mundial de México y te dejaron fuera. ¿Ahí cómo sucedió, güey? O sea, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué me lo dejan fuera? ¿Quién se quedó dentro? O sea... Imagínate, Chucho Ramírez, yo no sé qué estaba pensando, pero bueno. A ver, tampoco sabemos qué tan bien jugaba Chicharito en ese momento. O sea, sí, pero a ver, llevaron a Ever Guzmán. Al final del día, Ever Guzmán, pues ¿qué fue de la carrera de Ever Guzmán? Él metió gol en la final y todo era el cambio, pero ¿Qué pues ha sido de Ever Guzmán? Ya está retirado. Ya está retirado. Sí, entonces, y desde hace mucho. Entonces yo creo que ahí pues pudo haber entrado Chicharito, pero bueno, vamos a ver cómo le afectó a él y qué pasó con estos campeones y cómo terminó Chicharito. Y a mí se me hace muy cañón porque a los 17 años que te dejen fuera de un torneo, de algo que tú sueñas, de algo que tú anhelas, que estás como siempre persiguiendo ese sueño, yo creo que ahí muchos futbolistas se quedan. Sí, ahí es un make it or break it. Entonces, sí. Chicharito tuvo que tener la piel muy gruesa y también el entorno que tú mencionaste de familia futbolista te ayuda. Sí, claro. Pues sí, ya tienen un poquito más de experiencia como para decirte de que, oye, tranquilo, estas cosas pasan, pero la meta es la meta. No, o sea, como no te me muevas tanto. Yo creo que también ahí el núcleo familiar ayudó muchísimo. Pero creo que de todos modos fue a festejar, ¿no? Con ellos cuando regresaron del Mundial. Sí, es que, a ver, es surreal porque tanto a él como a Jorge Torres Nilo, otros que se quedaron fuera de ese proceso, les dicen. No, Torres Nilo creo que fue el que fue a festejar. Tienen que ir a la fiesta de recibimiento como si hubieran sido campeones del mundo. Imagínate, o sea, no solo te bajaron del avión, eres Chicharito y te dicen, tienes que ir a festejar con los que sí ganaron. Ellos son campeones del mundo, tú no, pero tienes que ser como si fueras como tal. Es un contraste feo. Luego ya, ahora vamos a hablar pues cómo sucede esto porque pues a Giovanni y a Vela los llaman de inmediato a la selección mayor. Esa consecuencia de son los chicos maravilla. Y después de ahí Carlos Vela se va al Arsenal. Sí, y además pues Vela, que era registrado con Chivas, se va al Arsenal, como bien dices, y pues Chicharito a picar piedra, a ver cuándo le daban chance. Esto, ¿en qué año fue este mundial? Esto fue Perú en 2005. 2005. Dentro de todo, y aquí ya venimos a hablar sobre el debut de Chicharito con Chivas, Chicharito debuta rápido. Ajá. Chicharito debuta el 9 de septiembre de 2006 en la Liga MX, entra de cambio en un partido contra el Necaxa y además, como bien lo caracteriza, anota gol. Ese torneo, además, Chivas es campeón. O sea, Chicharito en su primer torneo con Chivas ya había sido campeón de liga. Era un jugador de relleno, pero bueno, ya su carrera de ensueño empezaba. En 2007 cumple su sueño de jugar ahora sí un mundial. Ya no lo dejan afuera, lo llevan a la sub-20 en el Mundial de Canadá. Ahí es un cambio recurrente. Siguen siendo la selección de Giovanni y Vela, pero quedan fuera en cuartos de final ante Argentina. Otra vez, hombre. Ya déjanos Argentina. y bueno, ese año a nivel selección, bueno, su primera palomita dentro de todo, cumple un sueño, pero a nivel de clubes las cosas no iban bien. Hay que ser honestos, 2007 y 2008 es borrado del equipo y llega el punto en el que le hace saber a su familia que contempla el retiro. Chicharito, a los 20 años de edad, ya estaba pensando en dedicarse a estudiar. Imagínate, ya tiene que entrar... ¡Qué horror! ¿Cómo la gente va a estudiar? Tiene que entrar su papá a convencerlo de que no tiren la toalla. Pleno 2026 y la gente estudiando. No, pero imagínate cómo estaba el ánimo, el ego de Chicharito, viendo a todos estos compañeros de él. También estaba César Villaluz en Cruz Azul, ya en ese entonces jugando finales, perdiéndolas también porque es Cruz Azul. Pero Chicharito ya era campeón de liga, pero a la vez tenía 2 años prácticamente sin jugar. Que ese era un tema, porque sí, a ver, debuta con gol, ¿no? ¿Contra quién fue? Con Necaxa. Con Necaxa. Sí, un gol muy de Chicharito, recorte, tiro cruzado, carambolesco adentro del área. Sí, pero la verdad es un gol bastante memorable, como se diera después las manos a la cara, como festejándolo, como incrédulo de todo lo que estuvo viviendo. Yo creo que es un gol que a todos los que conocemos de fútbol y que nos gusta el fútbol, es como que algo bien marcado, ¿no? Como que el primer gol Totalmente. De Chicharito. Pero después de ese gol son 2 años borradísimo. Nadie lo pela, nadie lo mete a jugar, pues. Sí, no, a ver,
Chivas con sus conocidos problemas de que siempre altas y bajas. Ajá. Y bueno, sabemos cómo se maneja. Y pues tenían un talento ahí estacionado. Y imagínate que a los 20 años nos perdíamos de Chicharito, de toda esta carrera, todo lo que vamos a platicar ahora. Claro. No, y perdernos de un talento, porque también, a ver, la carrera de Chicharito también muchas veces es muy circunstancial, ¿no? O sea, yo creo que se le fue dando perfectamente y que no es que sea un talentazo, pero pues está en el momento justo a la hora indicada. No sé, yo creo que todos los planetas se le alinearon en gran parte de su carrera, no te quiero decir toda, pero en gran parte de su carrera. Pero creo que en México hay talentos. Sí, muy superiores. Muy superiores. Lo vimos, pues por eso lo dejaron fuera en 2005, porque había mejores talentos y a él lo que le ayuda mucho al final es la disciplina. Claro, no. En principio de su carrera. Sí, porque si pasamos a la selección mexicana, ahí sí te digo que su disciplina no fue muy buena, pero bueno, eso ya lo tocaremos más adelante aquí en este podcast. Pero el tema yo creo que con Chicharito también juega un poquito también como la mercadotecnia, de dónde venía, de qué equipo venía, ¿no? Creo que le ayudó mucho. Sí, no es lo mismo debutar en Chivas que debutar en el Morelia o en el Puebla. Sí, exacto. O sea, pero después del 2006 al 2008, que estuvo la verdad bastante borrado, es cuando nos fuimos al 2009, que fue clave para la carrera de Chicharito, porque por azares del destino logra establecerse como titular y demuestra de lo que se perdía Chivas. Los goles caían cada vez más seguido y le dan su debut con la selección mayor en septiembre de ese año. Pero en el primer semestre del 2010 su vida cambió para siempre. Torneo bicentenario, Javier se transforma, campeón de goleo jugando solo medio torneo, y ahí sucede lo impensable. Se anuncia la bomba de su fichaje secreto en marzo por uno de los equipos con mayor relevancia e importancia de Europa. El Manchester United, por $8 millones, lo compra. La cereza del pastel fue su participación en el Mundial de Sudáfrica, anotándole gol a Francia, al igual que su abuelo, y también a Argentina para decorar la derrota en octavos de final. Sí, otra vez, a ver, Argentina lo eliminó del Mundial Sub-20, lo elimina del Mundial Mayor, pero bueno, ya tenemos a ese Chicharito que toda la gente pedía, que incluso... me lo repito y hasta me da coraje, hombre. El Guille Franco jugando en lugar de Chicharito en el Mundial. Creo que hicimos muchísimos corajes, Gus, en ese momento. No. ¿Dónde fue este Mundial? Sudáfrica. Ay, no, muchos corajes... También Paco Memo, que me quitaron a... Bueno. Esa ya la tendremos en otra historia de glosar, porque merece la pena. Sí, cuando quitan a Paco Memo y ponen al Conejo Pérez, que a ver, no es por mi coraje el Conejo Pérez, o sea, portero decente, pero lo sacaron del retiro para... Sí, a ver, el Conejo estaba ya totalmente retirado y bueno, le toca a Memo, pero a ver, Chicharito... pues venía marcando goles a racimos y dicen, bueno, pues quien está en mejor momento hay que usarlo. El Guille Franco sí estaba en Europa, jugaba en ligas europeas, tenía ya trayecto con el Villarreal, con el West Ham, y bueno, conocemos que Javier Aguirre le dio el voto de confianza a él, pero al final el que metió los goles fue Chicharito. Sí, al final Chicharito... A ver, es que yo creo que Chicharito con la selección mexicana siempre ha respondido. O sea, no es un... no... Ha tenido como que sus épocas, sus momentos en los que puede no estar como al 100, pero no ha sido un goleador de nada más cuando vamos ganando, ¿no? ¿O tú sí lo consideras como de...? No, para nada. Pues ya, imagínate, pues tienes el partido contra Francia, que además estaba ahí en el alambre, sí. Iba 1-0 y... pues le manda a Rafa Márquez ese balón largo, se quita a Patricio Evra como Juan por su casa y luego saca al portero y la mete. Era Lloris, ¿no? Era Lloris, si no me equivoco. Y sí, se viene el gol. Y luego con Argentina también deja sembrado ahí a De Michelis en la marca y tira un riflazo que, bueno, no pueden hacer nada por ellos. Que ese partido, pues bueno, tenemos el coraje que pues fue el gol en fuera de lugar de Tevez, el error de Osorio. Pero bueno, también veníamos de un fuera de lugar contra Francia, que Chicharito mete el gol, ¿no? Pues yo creo que con VAR hoy pasaba bien el gol. Ya no ¿Con VAR tú crees que pasaba? Yo creo que con VAR pasaba. Híjole, yo creo que no.
Pero bueno, vamos a entrarnos ya más en la carrera europea de Chicharito. Su llegada al Manchester, julio 2010, inicia la primera temporada y bueno, es todo un fenómeno social y futbolístico. A ver, debuta en un amistoso ante las estrellas de la MLS como parte de la pretemporada del United y debuta con gol, como lo hace Chicharito, siempre con gol. Sí. Se despide de Chivas la inauguración. De globito, ¿no? Sí. Y se despide de Chivas en la inauguración del Estadio Akron, jugando medio tiempo para cada equipo. La verdad, muy simbólico como parte de este trato con Jorge Vergara. Juega el primer tiempo con Chivas, el segundo tiempo con el Manchester United. Que eso, si mal no recuerdo, solamente lo había hecho Pelé. Sí, es correcto. Y además, pues Chicharito anota gol en el partido. Con la playera de Chivas le anota al Manchester United para decirles, abusados que ahí vengo. Ajá. Y bueno, llega su primer partido ahora sí, el debut en la Community Shield con el Manchester United contra el Chelsea. El Chelsea de Peter Sech, de Frank Lampard, de Didier Drogba. Y bueno, llega Chicharito y mete un gol con la cara. Con la cara. O sea, un gol de su primer título lo caracteriza, un gol en su debut con la cara, después de un remate todo descompuesto. Pero bueno, su temporada. Que el Chelsea terminó siendo su superhijo. Sí, de la Premier League. Su víctima favorita. Sí, definitivamente. Sí. Sus primeros 6 meses fueron espectaculares al grado que José Mourinho, en ese entonces entrenador del Real Madrid, pregunta por él. Ajá. Se lo quiere llevar, estaba lesionado Gonzalo Higuaín y le dice al United, a ver, me interesa para el Real Madrid. Y el United dice, pues me pagas la cláusula de rescisión de 50 millones o no te lo llevas. ¿De plano? De plano. Sabían lo que tenían. Entonces Mourinho y Florentino, bueno, como que pausamos esto. Y pues al final Chicharito se convierte en un jugador clave, mete 20 goles en la temporada, empata la marca de goles de Luis García, de más goles de un mexicano en Europa en su primer año, y también iguala a Ruud van Nistelrooy, nada más y nada menos, como único jugador del Manchester United en marcar más de 20 o más goles en su temporada de debut. Entonces, todo era un sueño, todo se le estaba dando, lo que tú dijiste, de que el timing, el tiempo correcto, la manera correcta. Y le pone la guinda en el verano, ganando la Copa Oro a Estados Unidos en esa remontada del 4-2, siendo el goleador del torneo, el jugador más valioso. Y pues bueno, ahí comenzaba todo. No, a ver, repasando como que un poquito nuevamente, llegó a un Manchester United muy fuerte. Sí. Plagado de figuras, Wayne Rooney, Giggs, Scholes, todavía. El que quieras estaba ahí, el que quieras. Tenía un gran equipo, la neta, que yo creo que ese siempre fue como que el problema con Chicharito, de que si no estaba rodeado de un buen equipo, no existía O sea, Chicharito no los iba a cargar, pues. No los iba a cargar, Gus, pero a ver, aparte de los buenos equipos, es que tienen buenos jugadores en todas las posiciones. Porque estaba Dimitar Berbatov, el fichaje más caro en la historia del Manchester United. Era el 9 del equipo. Y llegó Chicharito y lo sentó. Sí. Lo banqueó. Sir Alex Ferguson le dio toda la confianza. Sin lesión alguna. Sin lesión de por medio. Entonces, creo que también merece su reconocimiento por ese lado. Totalmente, totalmente. Sí, es como... A ver, sí se ganó a pulso su titularidad, ¿no? Porque, a ver, metió un chingo de goles. O sea, no fue como de, ay, bueno, nada más porque el mexicano, porque nos da marketing o lo que quieras. Sí, no. O sea, en esa liga que se gana, él fue principal, bueno, de los principales, que fue gracias a ellos, ¿no? O sea, Wayne Rooney, Chicharito, o sea, todos estaban bastante concentrados en ganar ese título. Y fíjate, yo no sabía que el Real Madrid lo quería comprar. Sí, ahí tienen una lesión de Higuaín y pues Mourinho, pues preguntar no cobran. Entonces, pues tira el anzuelo a ver si se pescan. Pues ya después hablaremos del Real Madrid más adelante, pero era la primera señal. La primera señal de que había interés, ¿no? Y a ver, un buen mexicano, yo creo que para los equipos grandes siempre es una buena opción, sobre todo por el marketing, por lo que te puede generar un mexicano en tu equipo, y que creo que por eso luego los mexicanos somos tan caros, porque sabemos lo que generamos económicamente, ¿no? Sí, digo que eso, bueno, ya podrá ser muy debatible, ¿no?
Después en el 2011-2012, con la temporada de Manchester United, fue una temporada más discreta a nivel de clubes para Chicharito con apenas 12 goles. No había tanto éxito, pero sí tenía una estabilidad en el plantel mucho más importante en minutos jugados. Pero la polémica llegó alrededor de la selección nacional. Chicharito era elegible para los Juegos Olímpicos de Londres 2012 por edad, pero no va. Se alegó que Manchester United no lo dejó ir, pero otras acusaciones apuntan a que él mismo no quiso ir. México terminó ganando el otro olímpico ante Brasil, otro triunfo épico ante Brasil en una final que no lo tuvo presente. Sí, esta fue una novela, porque a ver, era una selección que podía contar con Chicharito y con Carlos Vela sin ser refuerzos. O sea, el poder de esa selección era incalculable. Giovanni Dos Santos sí va. Giovanni Dos Santos gana esa medalla siendo de los jugadores principales. Y bueno, esta selección termina llevando a Oribe Peralta, Figura y todo, pero siempre quedó esa espinita de, a ver, ¿fue una excusa de Chicharito? Porque pues realmente Sir Alex Ferguson, la relación que tenían, que era casi como un padre para él, no le hubiera negado jugar unos juegos. Ahora, ¿hubiéramos ganado con Chicharito? Esa es una gran pregunta, porque siento que cuando el peso cae mucho sobre los hombros de Chicharito, es cuando menos responde. Sí, es un jugador además, como tú lo dijiste, que tiene cierto estilo de juego. Si recordamos esa selección de Londres, pues era con un ataque de un Oribe Peralta más independiente y un Giovanni Dos Santos ahí muy incisivo por la banda. Entonces, pues es un gran escenario donde tal vez a lo mejor no ganábamos. Sí, o sea, porque siento que Chicharito luego hace de más por tener que demostrar, ¿no? Y creo que muchas veces, en el Manchester United, que muchos de sus goles fueron así, o sea, por querer demostrar, metía goles con la nuca. Con la nuca, no. O sea, pero no espectaculares, simplemente circunstanciales, ¿no? Y como sacando, no sé, o sea, una pelota mágica o no sé, ¿no? Pero eso el tiempo se lo fue quitando. Sí, ¿no? A ver, y también va parte el desarrollo, su propio desarrollo como futbolista, va adquiriendo recursos y ahí tal vez Chicharito sí estaba verde, aunque jugara en el Manchester United como futbolista desarrollado, pues tenía a lo mejor le faltaba mucho. Ciertas cualidades, pero no para tener un equipo. Y es a lo que, bueno, más adelante lo platicaremos, pero yo creo que es un factor bastante importante eso que mencionas. En el Manchester United, Chicharito todavía estaba muy verde, ¿sabes? O sea, no tenía experiencia. Lo que te repito, los goles eran muy circunstanciales. Un equipo no podía depender de él. Sí, no, definitivamente. Y para eso muestra la temporada 2012-2013. A ver, el Manchester United gana la Premier League de nuevo, pero aquí llevan a Robin Van Persie. Que no es cualquier cosa, era el gran delantero del Arsenal, se lo llevan como competencia y pues Chicharito vuelve de nuevo a este rol de ser súper suplente. O sea, ya no era el titular, era el que entraba de cambio, metía goles porque la producción no le bajó mucho, pero ya también es la última temporada de Sir Alex Ferguson en el equipo, que era su segundo padre, y eso a él le deja en una posición complicada, porque a pesar de sus 18 goles, pues ya llega otro entrenador y pues hay que gustarle después y además en el plano de selección las cosas empiezan a descomponerse. Sabemos que ese ciclo del Mundial de Brasil fue complicado y bueno, las eliminatorias no iban bien. Llegan a la Copa Confederaciones en Brasil y quedan totalmente exhibidos. México es eliminado en fase de grupos a pesar de que Chicharito anota 3 goles en los 3 partidos. Qué cañón, ¿no? Sí. O sea, cómo a pesar de responder te dejan fuera. Sí, no, y es una muestra que, bueno, es un deporte de equipo. Tú puedes tener un jugador en gran nivel que rinde, pero al final del día, cuando las cosas no andan, no andan. Así como a Chicharito se le dieron muchas cosas a nivel individual en sus clubes, pues la selección del Chepo de la Torre estaba en un bache profundísimo. Y regresando un poquito a lo de Manchester United, yo creo que ahí empieza la caída de Javier el Chicharito Hernández y también empieza la caída del Manchester United. Sí, sin duda. Coincide que, bueno, no, el United pues
no encuentra un recambio gerencial porque a Ferguson pues les maquillaba muchas cosas, sabía gestionar el equipo y pues bueno, Chicharito pierde la relevancia que estaba teniendo porque ya no jugaban para un 9 finalizador. Ya tenían un Robin Van Persie que te podía tomar el balón en 3/4 de cancha, quitarse a 6 defensas y meter el gol él solo. Un jugador que sí puede depender un equipo de él, ¿no? Sí, o sea, lo vimos también en el Mundial a Robin Van Persie cuando el golazo que le mete a España, ¿no? Sí, una palomita desde afuera del área, pues eso ya te habla de la capacidad técnica que tiene para resolver el Chicharito, pues no, jamás va a hacer eso, ¿no? O sea, se lanza así y le sale al tiro de esquina, güey. Pero ahí sí está muy cañón porque Manchester United también es a lo mejor no es tanto culpa también de Chicharito, sino también del propio equipo, en que si era Alex Ferguson, ya se va, ¿no? Y que es fecha que no encuentra un buen entrenador, una buena administración del equipo que permita que tengan un proyecto a largo plazo. Sí, no. Y creo que, y a ver, y también con el nuevo estilo de juego, que es muy táctico, ya no te encuentras a los Ronaldinhos de antes, ¿no? Que ya es muy táctico y no encuentran a ese entrenador que pueda traer esa táctica tan necesaria en el Manchester United para ganar, porque bueno, también traes presupuestos en la Premier League estratosféricos con los que el Manchester United hoy no puede competir. Sí, yo entiendo eso, tiene razón por ese lado, pero bueno, ya el United creo que merecerá su propio episodio porque como bien dices, hay mucho de dónde cortar con ellos y hay un montón de cosas detrás de la pelota que no le van a gustar a mucha gente. Bueno, después llegó la última temporada completa de Chicharito en el Manchester United. La llegada de David Moyes fue catastrófica para tener minutos dentro de la cancha. Fue la temporada que menos minutos tuvo y goles tampoco. O sea, no tuvo ni minutos, ni goles, ni absolutamente nada. Moyes era el enemigo número 1 en México. Sí, tal cual, porque en ese momento Chicharito era nuestro chapulín colorado, güey. Sí. No, o sea, ahí nadie se metía con nuestro Chicharito. Después, la vida no le sonreía en su club y en la selección mucho menos. Se atoró el barco de la clasificación con el Chepo de la Torre, lo despiden, llega Tena y Vucetich, lo despiden también y la sufridera de siempre, pero además de eso, gracias a algunos medios de comunicación, se señalaba como culpables a los jugadores. Que estaban en equipos ahora sí que europeos. Y que ellos eran las divas infladas, los sagrados, los intocables. Y que según esto liderados por Chicharito, ¿no? Pero bueno, México calificó en el repechaje mundialista con la designación del Piojo Herrera como entrenador y Chicharito se volvió banca de nuevo, ahora de Oribe Peralta, que fue el segundo mundial que vive, ¿no? Fue el segundo entrando de cambio, pero segundo anotando gol. Y ahora en el vital partido contra Croacia, algo que sin saberlo le abrió la mayor puerta de su carrera en el fútbol. Tristemente cae México eliminado en octavos de final de último minuto ante Holanda. No era penal. No era penal, yo sigo sufriendo ese penal. Fue bastante duro. Yo creo que ese mundial para todos los mexicanos. Y para Chicharito, porque hay que decir las cosas como son. A ver, tú eres el delantero del Manchester United y ver que un jugador del Santos te deja en la banca. A ver, hay que decir las cosas como son. Pero a ver, también venía de ganar una medalla de oro. Sí, es una medalla de oro. En el 2012. Pero es el Santos. Sí, no, definitivo. Pero a ver, como delantero, también es de los mejores que hemos tenido en México, Oribe Peralta. Sí, sin duda. Junto con Jared, con otros. Le llegó tarde el talento y por eso no se fue a Europa. Y también es en el declive de Chicharito. No tenía minutos, no tenía goles, no tenía juego. Cuando, pues, muchas veces prefieres a alguien que juegue los 90 en el Santos. Sí, pero volvemos a que Chicharito respondía, porque a ver, lo meten contra Croacia y en el partido más importante de la fase de grupos, donde el que ganaba calificara, esencialmente. Y llega y ¿qué hace? Responde con gol. Otra vez
Yo creo que hay su frustración porque lo vivió en Sudáfrica, pero bueno, ahí dices, paga derecho de piso porque es el Guille Franco. Ajá. Pues ya tu segundo mundial, aspiras a la titularidad, pasan 4 años de desarrollo, si te manteniéndose en Europa, su jerarquía la merecía. Y yo creo que también es un resentimiento que lo acompaña a lo largo de su carrera. Hasta este momento, 2 mundiales en los cuales de que no eres titular indiscutible, que cuando debiste de ser titular indiscutible, que fue en su primer mundial, que era como que hoy estaba en su super prime. Bueno, estaba entrando a su prime. O no. Las traía todas con él. Ajá, entonces, sí. que es de lo más importante, porque puedes estar en tu prime, pero a lo mejor no te salen las cosas. Y ahí Ajá. Chicharito, a pesar de ser una promesa que irrumpía en el fútbol, Ajá. pues él las traía todas y las metía todas. Entonces, sí, y yo no sé qué pasó con Chicharito. Yo creo que a lo mejor en la selección nunca fue muy querido, porque sí tenía el talento para hacerlo. pues mira, aquí y allá vamos a entrar un poco en el chismecito, en la carnita. En la carnita, ándale. Recuerda que en este mundial es la famosa fiesta de Monterrey. Uh-huh. Donde, bueno, esto deriva en que Carlos Vela y Efraín Juárez sean separados y castigados de la selección. Ajá. Carlos Vela... ¿Pero a qué costo? Carlos Vela termina sin ir al Mundial. El mejor jugador que tenía la selección para ese momento no va al Mundial. Y se habla mucho que Chicharito fue protegido. Que Chicharito estaba en la fiesta, que era de los que estaba ahí y que fue junto con algunos jugadores veteranos de ese equipo, como Carlos Salcido y otros más, protegido para que los chivos expiatorios únicamente fueran los solteros, que eran Carlos Vela y el propio Efraín Juárez. No, se habla que hasta era de los organizadores. Sí. O sea, realmente sí existía como que alguna complicidad de la selección mexicana chiflando a Chicharito y que nos costó el Mundial de Brasil. Sí, imagínate a dónde pudo haber llegado esta selección, pues si hubiera tenido a la verdadera figura más grande del equipo, que era Carlitos Vela, para ello, que era Carlitos Vela. Que de ahí nace su resentimiento y que por eso ya no quiere jugar en la selección. Sí, ya después lo logran convencer para jugar un segundo mundial, porque él sí fue a Sudáfrica. Ajá. Hay que recordar que Vela sí va. Pero bueno, Chicharito empezaba a ser ya una figura polarizante. No, sí, pero me refiero a que ahí empieza oye, yo como Carlos Vela no represento lo mismo que Chicharito, o qué pasa, o por qué a mí sí me castigan y a él no. Sí, es raro, porque bueno, tengo entendido que ellos dos tienen una buena relación, pero al final del día es lo que tú dices, el manejo de egos, el manejo de... ¿Qué es lo más difícil en un vestuario? Manejar el ego de los jugadores, de cómo están ellos pues llevando el vestidor, ¿no? Sí, muchas veces lo táctico puede pasar a segundo plano en equipos. Y... Que por ejemplo, Zidane, bueno, como paréntesis, Zidane en el Real Madrid cuando gana el triplete es lo que manejó. Sí. No es tanto lo táctico, sino que por lo menos el vestuario estuviera bastante bien. Totalmente. Y bueno, ya mencionas a Zidane, mencionas al Real Madrid, ¿y qué sucede después del Mundial de Brasil? Pues bueno, llega don Florentino Pérez, el último día del mercado de fichajes, y cierra el préstamo de Chicharito para que llegue al Real Madrid pagando 3 millones de libras por ese préstamo de una sola temporada. Chicharito se convierte en el segundo mexicano en jugar en el Santiago Bernabéu como jugador de Real Madrid después de Hugo Sánchez. Anota 9 goles, da 9 asistencias en los 32 partidos que jugó, gana el Mundial de Clubes y tiene ese momento de gloria que cualquiera hubiera soñado. Cuartos de final, clásico contra el Atlético de Madrid, etapa de partido de vuelta en el Santiago Bernabéu. No, todo el escenario estaba puesto para que él, híjole, o sea, se vistiera de gloria. Mesa redonda, Cristiano Ronaldo lo asiste, Chicharito empuja la pelota y el Real Madrid clasifica con su gol. El Bernabéu coreaba su nombre como el héroe máximo. Que ahí yo me pone, no sé, como con sentimientos encontrados, que yo siempre digo de que si solamente Chicharito hubiera celebrado ese gol con Cristiano Ronaldo así abrazado, las portadas de que tú y yo somos uno mismo, güey, yo siento que se hubiera quedado otro año. Posiblemente sí. Yo creo que dejó muy buenos recuerdos ahí. Ahorita lo charlaremos un poco más. Y su cierre de temporada en ese verano de 2015
pues es un solo partido con la selección, pero es uno que era muy importante, porque no sé si te acuerdas, al haber Copa Oro cada 2 años y no cada 4, y era la Copa Confederaciones, pues México tenía que jugar contra el otro campeón de la Copa de la Oro, que era Estados Unidos. Entonces, clásico contra Estados Unidos, dirigido por el Tuca Ferretti. Random. Ahora, el Tuca Ferretti en ese tiempo traía un Tigres bastante fuerte. Sí, pero pone una alineación muy extraña. Juegan Raúl Jiménez, Uribe Peralta y Chicharito de titulares. 3 9s en el frente del ataque. Y así lo pedía el público, ¿eh? En ese tiempo era como de que ¡ponlos a todos! No, o sea, como que veían mucho potencial en el Chicharito, que en el Uribe y que Raúl, los 3 estaban jugando bastante bien. Entonces era como de que sí, y la neta yo creo que lo hizo por darle gusto al público y por no metérsele en problemas, que es de que, a ver, yo me voy en un ratito, nada más vine a salvar las papas para este partido y tan. Un ratito y se acaba, ¿verdad? Es como tú bien dices, sin extremos, puros 9, sorprendió a Estados Unidos. Sí. Hay que decir las cosas como son. Chicharito anota un gol en ese partido y, bueno, ganan el pase a la Copa Confederaciones de 2 años después. Y además en el plano personal estaba bien. Tenía una relación sólida con Lucía Villalón, claro, periodista española, muy guapa. Muy guapa y aparte tenía, o sea, sí se sentía como una relación bastante que la gente le gustaba. Le gustaba como que esa relación, como de que, oye, van a ser nuestros próximos Lucero y Mijares, güey. Sí, o poniéndolo en el contexto de fútbol, Iker Casillas y Sara Carbonero, sí, claro, van a andar por ahí. Entonces, Chicharito, ¿siguen ellos o no? Sí, creo que ya no. Ya no. Pero bueno, eso ya será otro tema, pero sí, Chicharito se le veía muy bien con Lucía y pues bueno, en lo personal, porque cuando están bien en lo personal rinden en la cancha. Claro. Y bueno, creo que lo viste en ese debut con el Real Madrid, que metió goles que no hubiéramos pensado que era capaz de meter. No, el primer gol que mete, digo que iban ganando ya como 6-1, era contra el Elche, ¿no? Contra La Coruña. Contra La Coruña. Que mete un golazo de zurda al ángulo. ¿Qué dices? ¿De dónde? Sí, un jugador que es derecho, que no remata de fuera del área, que de repente tome un balón así botando y se tenga esa confianza y la clave en la escuadra. Hasta Cristiano Ronaldo se le quedó viendo con cara de para que veas que sí funciona. Sí, que ves que esta playera tiene poderes, ¿no? O sea, que yo de verdad siento que muchas veces cuando te pones una playera del Real Madrid o Barcelona, te da la confianza como para, o te pesa mucho o te da la confianza para hacer este tipo de locuras. Y en ese partido mete 2 goles, ¿no? Sí. Uno de un desviado que el portero se quedó parado porque pensaba que iba para otro lado, pero empieza bastante bien. Empieza bastante bien en el Real Madrid. Creo que mete 9 goles a lo largo de esa temporada. Sí, 9 goles. Y a ver, hay que recordar, es un Real Madrid que venía de ser campeón de Champions League, sí, que tenía a Gareth Bale, a Karim Benzema, a Cristiano Ronaldo. Y a Chicharito creo que lo que le favorece mucho en ese año es que llegaron en ese mismo mercado con él James Rodríguez y Keylor Navas. Sí. Entonces tuvo ese respaldo latino en el equipo que lo hizo asentarse de mejor manera, caer en blandito, ya tuvo mejor relación con los compañeros y tener esa confianza para además, pues bueno, estar un año en el Real Madrid es como un curso intensivo de ser mejor futbolista de cualquier manera. Porque a partir de ahí Chicharito mejora mucho tácticamente, ya ahora sí que se convierte más maduro, ¿no? Pero no en la cárcel, pero güey, chiste de papá, güey, es que ya tenemos la edad. Tenemos la edad. Sí, definitivamente crece futbolísticamente mucho, se desarrolla, pues bueno, es que si entrenas con Cristiano y con Bale y Benzema y ves lo que hacen ellos, pues tratas de imitarlos al final del día. Entonces, no, yo creo que también ves cómo ellos entrenan, cómo trabajan, qué tanto tiempo le dedican al fútbol. Por ejemplo, si tú ves como la rutina de Cristiano Ronaldo. No, olvídate. Olvídate, o sea, es imposible. Solo personas tan dedicadas. A ver, por algo es quién es, ¿no? Pero creo que, o sea, así como que paréntesis, Cristiano Ronaldo se levanta como a las 5 de la mañana y directito a un baño de agua fría. O sea, de -2 grados. Luego se sale, nada más para despertar. Luego se va al gimnasio. Luego regresa, desayuna.
se duerme como 40 minutos, una cosa así, y se vuelve a levantar, se va a hacer gimnasio, regresa, come, o sea, está entrenando todo el día y todo su día lo enfoca en eso. A ver, Chicharito seguramente entendió de que, a ver, yo no soy ese tipo de persona, yo no puedo darme ese nivel de exigencia porque es ya más que un futbolista, es un atleta de tiempo completo. Pero lo hizo bastante bien. La gente se quedó con un muy buen sabor de boca de Chicharito. La gente de Madrid quiere mucho a Chicharito. O sea, sí, porque la verdad les dio muchas alegrías durante su estancia en el Real Madrid. A ver, el gol de la Champions contra el Atlético, a ver, es muy memorable, pero también a lo largo de la temporada se veían las ganas que le metía. Sí. También se veía muy desnivelado, ¿no? Porque desnivelado, pero creo que para una afición tan exigente como el Madrid, que tú salgas a rompértela cada minuto que tengas y que además aceptes el que no siempre vas a jugar y no causes problema en el vestidor, es algo que valoran. Sí. O sea, porque el rol lo tenía claro, él iba a ser el suplente, iba a estar entrando de cambio, y eso a la gente le gusta mucho, que realmente no se queda por una cuestión pues ya ni siquiera ajena o culpa de él, sino más bien ahorita nos vas a contar más culpa del Manchester United. Sí, y creo que se compara como que un poquito, porque por eso el Real Madrid lo quiere mucho, en cuestión no futbolística, pero al Pollo Briseño, ¿no? Que no sé si viste que se hizo un clip muy famoso ahorita del Pollo Briseño diciéndole, no me acuerdo. A Dieter Villalpando. A Dieter Villalpando, ¿no? Que le dice, seré malo, pero yo le meto huevos, ¿no? Sí. O sea, y creo que eso es, en la carrera de Chicharito, eso veía la gente. Que a ver, no que Chicharito fuera malo, ¿no? Pero le metía mucho coraje, le metía mucho corazón y la gente lo veía y lo valoraba. Y yo estoy seguro que Chicharito, él en su etapa en el Real Madrid, aceptaba de que, ok, sí, la neta, no estoy al nivel de estos güeyes, pero le voy a meter todo mi corazón, le voy a meter todas mis ganas y se veía en la cancha. Totalmente. Y lo veníamos comparando con Carlos Vela a lo largo del desarrollo de la carrera de ambos. Carlos Vela tenía 10 veces el talento de Chicharito, pero a Carlos Vela le alcanzó para jugar nada más en la Real Sociedad. Chicharito jugó en el Manchester, es el único mexicano en jugar y anotar para Manchester United y Real Madrid en toda la historia. Entonces, sí, y de hecho yo creo que nos lo saltamos en el Manchester United, pero llegó a una final de Champions también con el Manchester United. Sí, contra el Barcelona de Guardiola. El mejor, lo dijo Marcelo en otro podcast, el mejor Barcelona de la historia. Sí, sin duda. Y llegan a la final, compiten un rato, ya después era inevitable. Pero tuvo esa clase de impactos, estar en esos escenarios con las limitaciones, entre comillas, digámoslo así, que tenía su fútbol, es encomiable, es admirable. Sí, o sea, porque al final de cuentas yo creo que ahorita que hablamos un poquito de las ganas y de ver tus limitaciones y todo esto, también te das cuenta que esas limitaciones son las que le perjudican más adelante en su carrera. Pero bueno, ahorita llegaremos a eso, porque después del Real Madrid será al Bayer Leverkusen. Y que yo siento que esta temporada, como en el Bayer Leverkusen, fue bastante buena. Pero bueno, Chicharito no pudo quedarse en el Real Madrid porque después de que Manchester United exigiera 25 millones de libras a los merengues para la venta, pero la realidad es que Luis Van Gaal ya no lo quería en el equipo, ¿no? O sea, sí exigen la lana, pero la neta lo que querían era pues sacarlo, ¿no? Entonces terminaron dándole salida hacia Alemania con el Bayer Leverkusen por una venta de 12 millones de libras. Aquí yo me queda la duda. ¿El Real Madrid hubiera pagado esas 12 millones de libras? Yo creo que sí. Yo creo que aquí el Manchester United tomó una... Discúlpenme ahí por tanto toser, raza. Sí, no, aquí ya estamos en la distancia. Pero tomó una postura en la que dijo, a ver, pues el Real Madrid paga fichajes galácticos, pues que me paguen a Chicharito como si fuera, pues no un galáctico, pero un fichaje caro a precio de Premier League. Sí, o sea, en cambio al Leverkusen, pues bueno, ya se nos está atorando sacarlo, pues bueno, ya a precio de remate.
Sí, sí, sí. O sea, como digo, también a lo mejor el Real Madrid ni siquiera se le ofrecieron ya ese precio o rechazaron por completo y el Manchester United vendió ya al final nada más porque, pues bueno, ya el Real Madrid no quiso ni 12 millones y pues vámonos para Bayer Leverkusen, ¿no? Pero este cambio de aires le cayó de maravilla a Chicharito, donde por fin es titular indiscutible y estrella del equipo siendo parte de 31 goles en 40 partidos jugados. Esta fue la mejor cosecha de su carrera en una temporada. Pero mientras todo era felicidad en Alemania, llegó la Copa Oro Centenario, donde el catastrófico partido donde pierden 7-0 ante Chile y nos deja marcados y exhibidos ese verano. No me recuerdes de ese partido. Qué cosa tan ¿Qué dices? grave. No te lo recuerdo yo. Nos lo recuerdan los chilenos todos los días. Sí, no, una cosa lamentable esa derrota, un auténtico accidente del fútbol. A ver, Ajá. si jugamos 10 veces contra Chile, solo en esa meten esos goles y a lo mejor si volvemos a jugar 10 no nos vuelven a meter 7. No, bueno. claro. Y creo que también en esa derrota ante Chile es cuando México ahora sí se va en declive. Sí, es un golpe durísimo al proyecto de Juan Carlos Osorio en ese momento con sus rotaciones, que bueno, ya ves que no eran muy queridas. Y era una Copa América donde creo que la gente además veía a México muy candidato a llegar lejos, a llegar a la final. Le habían ganado 3-1 a la Uruguay. Los mexicanos somos muy optimistas, la verdad. Sí, pero vienes de ganarle 3-1 a Uruguay con Cavani, Forlán y Suárez. O sea, Sí. entonces, y es un buen rendimiento. Había ilusión, pero sí, somos muy optimistas y Chicharito pues venía jugando bien, pero en esta Copa Oro, Copa América Centenario. Sí, Copa Oro Centenario. Es que jugar en Estados Unidos ya uno no sabe cómo se manejan. Ya se empezó a jugar en Estados Unidos. Sí, ya el negocio empezaba a apuntar para acá. A ver. Pero bueno, con el Leverkusen la verdad es que muestra todo su aprendizaje de Madrid. Sí. Es la mejor versión de Chicharito, la más completa, la que ya no solo, la que le reclamamos de Manchester, porque ya no era solo el cazagoles, ya él podía crear jugadas, botarse, a hacer paredes. Es lo que decimos, es que en el Real Madrid sí fue un curso intensivo para el Chicharito. O sea, un curso en el cual era aprendiendo todos los días de los mejores, ¿no? Y eso se vio en el Bayer Leverkusen, no en el Real Madrid como tal. En el Bayer Leverkusen es donde le va de maravilla y aplica todo lo que aprendió a lo largo de su estancia en el Real Madrid. Sí, y a ver, la Bundesliga no es poca cosa. No. O sea, juegas contra el Bayern Múnich, está el Borussia Dortmund, hay un nivel importante. Tal vez no es la Premier League, pero le compite sin dudas a la Liga de España, a la Serie A de Italia. Es al final pues de las ligas top del mundo y el brillar de esa manera es algo muy importante para Chicharito. Que bueno, ya entremos a su segunda temporada. No fue tan sólida como la primera, pero de igual forma es la estrella del equipo y asiste en una cantidad de goles bastante importante. Y aquí, del lado de clubes, es buena temporada, pero juega también la Copa Confederaciones con México. En Rusia, año previo al Mundial, aquel boleto que ganaron por vencer a Estados Unidos, y ahora sí, juegan Copa Confederaciones, juegan contra Portugal de Cristiano Ronaldo, Chicharito anota contra ellos, pero terminan cayendo en semifinales contra Alemania. Porque, a ver, regresando un poquito, esa Copa Oro de la Centenario la ganamos, ¿no? No, esa es Copa América Centenario. Ah, ok. Esa es de Copa América. Ganamos Copa Oro y luego jugamos esa final de los dos campeones de Copa Oro en 2015, que con el Tuca ya se gana ese boleto. Ajá. Entonces fue el beneficio. Por eso ya estábamos en esta confederación. Exactamente. Eso da el boleto. Entonces se juega contra Japón, se juega contra el propio Portugal y bueno, Alemania nos termina echando en semifinales. Un 4-1 es un poco escandaloso, pero bueno, Alemania era campeón del mundo y le ganaba a todo el mundo hasta ese momento. Ok. Hasta ese momento, porque después también se vino el declive un poquito de... Sí, ya veremos ese partido interesante, pero el plano personal es donde nos muestra la primera gran grieta de Chicharito. Ok. Chicharito persona, Chicharito detrás de la pelota, Javier. Ya creo que aquí ya lo tendríamos que hablar como Javier. Como Javier. Sí,
porque mientras su novia, Lucía Villalón, estaba hospitalizada grave en Madrid con un tema de sus pulmones, pues Javier era fotografiado en plena infidelidad con la actriz mexicana Camila Sodi en París. En Ventaneando. Aquí tenemos. Sí, no, es. Pues que es típico de futbolistas, ¿no? No quisiera generalizar, pero muy seguido sucede. Vaya, el estereotipo del futbolista creo que apunta mucho siempre para allá, ¿no? Sí, definitivamente. Y que creo que es la cultura. No sé si el futbolista en general, pero a ver, se saben de muchos. Sí, no, a ver, y si ya traía esta pues reputación de organizar las fiestas en las concentraciones de la selección y todo, pues no había mucho. Yo honestamente creí que con Lucía se iba a quedar, que iba a sentar cabeza y todo, pero bueno, no se pudo resistir a Camila Sodi, que es mexicana, igual que él, muy guapa. Y bastante guapa también. Creo que ahorita anda con otro jugador de fútbol. Esa sí te la debo. Esa sí te la debo. Esa ya no le he seguido tanto la pista, pero que pues, también es muy típico de reporteras, ¿eh? Sí. Terminar con jugadores de fútbol. Pero bueno, durante esa Copa Confederaciones, la verdad también le fue normal. Sí, ¿no? O sea, le metió gol a Portugal. O sea, un buen verano. Un buen verano. Además, una peculiaridad de esa selección fue la última que tuvimos con un 11 completo de jugadores en Europa. Algo ya que se ve muy lejos de volver a suceder. No, es que está muy cañón, o sea, no tenemos talento y yo creo que ni siquiera es culpa del deportista, es culpa de la federación. Sí, hay un atraso importante, pero bueno, sigamos. Bueno, después del Leverkusen, que donde la verdad le va muy bien, al final ya empieza como que con un bachecito, ¿no? Porque vas a decir de que, oye, pues si le iba también, ¿por qué se va? No, yo creo que al revés, le va tan bien que pues el dinero de la Premier League al final atrae. Entonces, pues era una revancha. Un Bayer Leverkusen, la neta, que no tiene tanto presupuesto como que dice de que pues sí, échamelo, ¿no? Sí, pues ya te dio 2 años muy buenos y puedes venderlo. Pues, venga. Bueno, llega en el 2017-2018, en esa temporada llega a West Ham, ¿no? Él representaba un regreso, para Chicharito representaba un regreso triunfal a Inglaterra, pero rápidamente se quedó sin entrenador y llegó un viejo conocido para mal. Su nombre, David Moyes. ¿Qué cosa? No, o sea, ya, imagínate, Chicharito, de que no, ya están jugando, ¿no? O sea, ¿para qué me compras? No se vale. Pero bueno, aún así Chicharito le permitió rendir a la altura y anotar una cuota aceptable de goles para el equipo. Ok, de todos modos metió golecillos, estuvo bastante bien. Además sacó su lado más humanitario al recaudar en septiembre del 2017 fondos de ayuda para el terremoto que sufrió la Ciudad de México. En el 2018 llegaba el Mundial de Rusia, su tercero como seleccionado y su primero de titular indiscutible, y con ello una frase que marcó su carrera. Imaginemos cosas chingonas. La gente lo tildó de loco, pero tras ganarle a Alemania y luego a Corea con gol suyo, todo era felicidad. Desafortunadamente, derrotas ante Suecia y Brasil los dejaron fuera de nuevo en octavos de final. A ver, Gus, imaginemos cosas chingonas. ¿Cuál fue tu primera reacción cuando viste que le hice eso a David Faitelson? No, a ver, yo te voy a decir, a mí me gusta ese tipo de mentalidad. La neta. O sea, a mí sí me gusta como que vamos a darle. O sea, de hecho, y te voy a decir, yo sí utilizo mucho su frase. No de imaginemos cosas chingonas, sino como de, ya sabemos lo que no hay. Claro. ¿Qué podemos hacer con lo que sí? ¿Sabes? O sea, como que ¿para qué me meto en problemas con lo que no tengo? Vamos a ver con lo que tengo, ¿qué podemos hacer? ¿No? Totalmente. Y a ver, esa frase, esa mentalidad es lo que había llevado a Chicharito a pasar por el Manchester United, por el Real Madrid, por el Bayer Leverkusen. Ahí creo que hubo pues una falta de comprensión a lo que él estaba tratando de transmitir. A ver, Javier no estaba diciendo que a lo mejor era una seguridad o una certeza que México fuera a ser campeón del mundo, pero que tenían que intentarlo. Sí, pero existen las probabilidades de que, a ver, tenemos el lugar para ir. Vamos a participar en el torneo. A ver, entiendo, las probabilidades son .00000 lo que quieras. Pero
voy a participar y en una de esas se da. ¿Que por el talento? No, por el talento no, seguramente no. ¿Que porque somos mejores jugando? No, tampoco. Podemos ganar porque vamos a estar participando. Sí. Y se pueden dar las condiciones y se pueden estar sucediendo todo y en una de esas ganamos. A ver, ya sé, suena muy romántico, pero puede suceder. Y la neta, yo sí soy partícipe como que de ese pensamiento de, güey, pues, sí, yo se la compré. ¿Para qué vas? Y también estaba, no sé si recuerdas, Juan Carlos Osorio con una playera de que el no ya estaba. Ajá. Entonces había mucha de esa mentalidad. Por eso también el propio Chicharito lo decía. Juan Carlos Osorio es uno de los mejores entrenadores que ha tenido. Hicieron mucha comunión por ese tipo de mentalidad. Que a ver, que luego después su misma mentalidad es la que lo termina tirando al piso. Es que, bueno, mueres un héroe o vives lo suficiente para ser villano. Pero para mí ese mundial de imaginemos cosas chingonas, lo que sucedió en ese mundial fue lo más chingón que nos pudo haber pasado. ¿Por qué? A ver, pasamos de grupos con un equipo que no estaba para pasar de grupos. Sí, a ver, es un mundial donde, para empezar, jugaste contra Alemania, campeón del mundo, vigente. En el primer partido estaba Neuer, estaba Müller, Toni Kroos, cualquiera que tú me digas. Y venías del verano anterior de perder 4-1 contra los bancas, ¿sí?, de ellos. Y llegas al mundial y le ganas. A ver. O sea, en papel no pasábamos de grupos. No, no pasábamos. Y además la gente creo que esto no lo dimensiona. El tamaño del golpe que le dio México con esa victoria a Alemania es lo que los deja en shock el resto del mundial y por eso quedan fuera. Sí, totalmente. Y a ver, en papel perdíamos contra Alemania, perdíamos contra Corea y perdíamos contra Suecia. Sí, a ver. ¿O Suiza? ¿O qué era? Suecia también un equipo bastante potente que los nórdicos siempre se nos complican por estatura, por físico, sí, ya no la sabemos. Por guapos, todo. Sí, los coreanos, pues bueno, sí los traemos un poco más de hijos. Esperemos que este año también se repita. Que los vi jugar contra la selección mexicana en Nashville. ¿Sí fue Nashville? ¿Nos tenemos que preocupar, Gus? Nos tenemos que preocupar. Yo... Nada más porque somos locales. Si no fuéramos locales, te diría, ¿dónde te firmo donde no pasamos de grupos? Pero no me digas eso. Pero bueno, imaginémonos cosas chingonas. Imaginemos cosas chingonas y así como se las imaginaba Chicharito, a pesar de que salimos en octavos de final otra vez. Pues bueno, llega en 2018-2019 su última temporada completa en la élite europea, su segunda con el West Ham. Y bueno, aquí aparece el personaje que marca su carrera por completo. Y lo peor es que no es nada relacionado con el fútbol. Es Diego Dreyfus, exactor de novelas juveniles, que de alguna manera terminó convirtiéndose en un coach de vida que daba cursos. Y pues Chicharito hace que Diego Dreyfus se mude a Inglaterra con él para trabajar de tiempo completo. A pesar de que su influencia no era tanta, como ya estaremos hablando después, ya que Chicharito, bueno, le favorecía la nueva relación que tenía con Sarah Cohan, con quien se casa en marzo de 2019. Australiana, ¿no? Australiana, es correcto. La madre de sus dos hijos. Pero bueno, en lugar de respetar el matrimonio como debe de ser, Chicharito hizo pues lo que hizo con Sarah Cohan, con Lucía Villalón, que no respetó la relación. Uh-huh. Y se lleva a Diego Dreyfus a vivir a la casa con Sarah Cohan, con sus hijos. Entonces, pues bueno, ya inician un reality show, un videoblog, y la dinámica familiar se agrieta, se rompe. Entonces, que luego muchas veces eso pasa cuando, o sea, muestras tu vida a la gente, ¿no? Y ahí es donde ahora sí empieza la grieta de, pues es que mira, una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que realmente pasó, porque al final de cuentas Chicharito y Diego Dreyfus siguieron siendo amigos. No, totalmente. Ya las acusaciones que se han dicho, yo no las compro, no las ni mencionaré aquí porque, bueno, es meternos ya en terreno muy, muy pantanoso, pero al final del día, pues metes un tercero a vivir a tu casa. Ahora sí que el ahora resulta que y no el muerto a los 3 días. No estamos casados, estamos de roomies todos. Sí. ¿No? Después llega Sevilla, Galaxy y México.
Chicharito intentó una temporada más con el Sevilla en Europa tras un modesto traspaso por 8 millones de euros, pero después de 6 meses el sueño europeo se acabó para él. Además, el 7 de septiembre del 2019 quedará como una fecha lapidaria en su carrera. Concentración de la selección de México en Estados Unidos, el famoso brunch en Nueva York. Teniendo menos de un año de casado, Chicharito falló en lo más importante dentro y fuera de la cancha y lo pagó muy caro. Ese incidente fue el fin de su carrera internacional con la selección de México. Metió acompañantes no autorizadas al hotel y a los vuelos de logística de la selección, que fue algo incomprensible para alguien que llevaba una carrera intachable. Gerardo Martino, entrenador de ese entonces de la selección, dijo: hasta aquí. El máximo goleador histórico fue vetado por indisciplina y no por fútbol. Fue un golpe al ego que nunca pudo sanar y terminó emigrando al Galaxy de Los Ángeles a inicios del 2020, buscando ser el fichaje de respuesta al espectáculo que montó Carlos Vela con el LAFC. Pero vino la pandemia en el 2020, la muerte de su abuelo Tomás Balcazar y la depresión que él mismo admitió. Ya veíamos más al personaje que al futbolista. Se peleaba, se burlaba de las críticas, la desconexión era total. Dreyfus lo siguió a Estados Unidos y seguía presente de manera permanente en su vida. Es lo que te decía, Diego Dreyfus seguía siendo su amigo. Sí, totalmente, seguían trabajando juntos. Ahí, hay muchas aristas de donde podemos desmenuzar aquí. Primero, el brunch de Nueva York. A ver, sí. ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad hay de... si quieres tener tus líos por ahí, pero meterlos en la logística de la selección, en el hotel, involucrar a un utilero que a la postre fue despedido, que tenía más de 20 años trabajando ahí y que, lo tuvo que contratar él después pues, para corresponder esa situación y poner en riesgo otro mundial, la carrera de la selección, el legado. No sé, yo no entiendo a veces que a los futbolistas se les hace fácil, pero esto pareció de más. Es que al final de cuentas yo creo que eso en los equipos, en las selecciones, en algunas, no todas, pero siempre la institución está por encima del jugador, ¿no? Para que un equipo funcione, la institución siempre tiene que estar por encima. Por eso ahorita está pasando lo de Vinicius con el Real Madrid, o por eso pasó con Ángel Di María en su momento. Porque primero está el Real Madrid y luego están los jugadores. Yo Totalmente. Creo que también en esta época la selección dijo de que, oye, se nos están saliendo de control. Sí, las cosas. A ver, Gerardo Martino hizo muchas cosas muy mal en la selección, que luego podremos platicarlas, pero esta fue una buena. Sí. O sea, imponer la disciplina, un orden. Miguel Ayun estuvo ahí como organizador también de ese brunch, pero él sí pidió disculpas, fue aceptado de nuevo en el grupo, volvió a ser seleccionado. El único que realmente no se quiso alinear porque pues tuvo la oportunidad de haberlo hecho fue Chicharito. Sí, porque tuvo la oportunidad, exacto. Fue como de, oye, ándale, pero no, como que él se sintió como que atacado, ¿no? Sí. Pero bueno, se fue al Galaxy. Un paso por el Galaxy donde realmente fue a cobrar lana. A cobrar y a ver, lo persiguen las comparaciones con Vela, porque a ver, Vela llegó al LAFC y era una delicia verlo jugar. Sí, no, claro. A ver, por eso Vela es Vela, por eso queremos tanto a Carlitos Vela, que la verdad no fue el jugador que pudo ser nada más porque no quiso, ¿no? Sí, totalmente. Porque pudo haber estado al nivel de los grandes. No te diría de Messi como tal, porque Messi, pues bueno, ganó un mundial y él a lo mejor no lo hubiera ganado, pero sí a la altura de un Vinicius, ¿no? No, sin duda. A ver, no por nada Antoine Griezmann lo pone como uno de los mejores compañeros con los que ha jugado en toda su carrera, sí. Considerando que juega para la selección de Francia, que ya fue campeón del mundo, que juega en el Atlético de Madrid. Sí, ándale, al nivel de Antoine Griezmann, de Pogba, o sea, ese nivel de jugadores que son muy buenos, pero no le llegan a los Mbappé, a los Haaland, o sea, ¿sabes? Sí, y el Galaxy evidenció mucho que ya Chicharito lo que es como futbolista, que ahí volvía a necesitar ya por su veteranía un equipo que le generara, que él volviera a ser el finalizador. Sí, exacto, o sea, ya no tenía la energía, la fuerza, las ganas de imaginarse cosas chingonas y que tuviera gente que le estuviera poniendo los pases para los goles, ¿no? Totalmente. Y bueno, entramos a la temporada con el Galaxy en 2021, donde es totalmente marcada por lesiones, mal rendimiento, no tiene ese don o esa carisma que lo caracterizaba antes
y pues no es nada espectacular, solo está viendo desde lejos cómo desde el otro lado de Los Ángeles, Carlos Vela y el AFC dominaban la liga. Porque en ese tiempo los dos estaban al mismo tiempo Sí. en la liga y se veía mucho como... Era el clásico. Ajá, el clásico, el tráfico, el LAFC contra el Galaxy. Y bueno, Vela brillando con luz propia en la liga y Chicharito siendo total oscuridad. Totalmente. Y el plano personal, ese año 2021, si ya le había pegado en lo deportivo, lo del brunch de Los Ángeles, de Nueva York, perdón, en 2021 le tocó pagarlo fuera de la cancha, porque bueno, Sarah Cohan dice, yo hasta aquí llegué. Le pide el divorcio y no solo eso, se lleva a sus 2 hijos de fuera de Estados Unidos. Y es que está muy cañón, porque luego muchas veces las esposas de los futbolistas paran su vida y paran, porque Sarah Cohan era modelo, ¿no? Y fue como de que, oye, no, ok, vamos a esta vida tradicional mexicana en la cual me dedico 100% a nuestra familia, pero tú no te estás dedicando a 100% a nuestra familia. Exacto. ¿No? Ahí es el tema, ¿no? Sí, ahí es donde duele, ahí es donde después de ver que sucede esto, pues Chicharito Javier entra en una soledad bastante profunda que lo lleva a un lugar muy oscuro, porque ya es un discurso defensivo, casi arrogante contra cualquier persona que lo critique o que no le eche porras. Y aquí todo esto también juega un rol muy fuerte Diego Dreyfus, porque pues él lo que hace con sus cursos es empoderarlo, entonces lo mantiene Chicharito a su coach de vida antes que a su esposa y sus hijos. O sea, ya está, pues como ya lo pone por encima, en el lado oscuro de la fuerza, y eso Dreyfus lo aprovecha por completo. Sí, yo creo que a ver, yo no creo que ni siquiera sea Dreyfus como tal el que lo llevaba a momentos tan oscuros. Yo creo que las suposiciones de la gente de fuera fue la que terminó dañando su relación, porque son cosas que ni sabemos, pero la gente hablaba y fracturaba la relación de amistad que ellos pudieron haber tenido o no. Pero ellos, o sea, siguen siendo amigos, todo, pero creo que la mentalidad o la personalidad de este coach, pues al final del día, si tú tienes a alguien que te está diciendo todos los días, tú eres el bueno, entonces que no te critiquen, lo que venga de afuera, déjalo de afuera, entonces es tanto que te la crees. Que te la crees. Entonces, si no eres un porrista, como tiene algunos en los medios, que sí es puro pro Chicharito, todo lo demás que venga de otro lado, pues no es bienvenido y te pones como un escudo. Claro. Y llegó un punto en el que creo que Chicharito puso ese escudo para su esposa también, para Sara. Entonces, ahí pues ya rompes una dinámica que ya no es sostenible. 100%. Y en el 2022 fue la mejor temporada que tuvo con el Galaxy y marcó 19 goles. Aquí es donde yo digo, oye, entonces Dreyfus hizo bien las cosas o no. Fue una gran temporada, 19 goles. Pero no logró traducirlo en ningún tipo de título y en el 2023 se lesionó de nuevo por un largo periodo para marcar su adiós de la liga. Su paso por el Galaxy durante las 4 temporadas que estuvo fue bastante gris. Ya la cancha no parecía la prioridad y había más lesiones incluso por la falta de dedicación a su preparación física. Un cambio drástico, pero que era necesario. Sí, aquí a ver, como bien lo dijimos, la etapa del Galaxy fue básicamente para cobrar. Sí. No hay que decir las cosas como son. Aquí en Detrás de la Pelota, en eso nos vamos a caracterizar. Claro. Las cosas como son. Y Chicharito en el Galaxy no pudo ser nada más. Lo dejan ir porque la directiva del Galaxy dijo ya un hasta aquí. Ya. Sí, no, ya dejó de ser rentable. O sea, como que al principio yo creo que fue bastante rentable. Chicharito era una marca gigantesca que venía a una liga nueva. O sea, yo sé que lleva mucho tiempo, pero vaya muy nueva a comparación de las demás. Y una liga que se sostiene a través del marketing. Totalmente, porque si nos vamos al fútbol es bastante malo, ¿no? Sí. Que ha mejorado, sí, pero no deja de ser malo. Aunque ya nos ganan también. De repente, yo creo que ahí está muy sustancial. Ya lo podremos platicar en otra ocasión. Pero sí, a ver, Chicharito ya tenía que cambiar de aire. Y bueno, aquí viene 2024 y el regreso a Chivas. Eso está... Amaury Vergara con un Chivas golpeadísimo por todos lados a falta de resultados, pues se junta la receta para que, a ver,
¿Cómo contento a la afición? Pues les traigo de regreso al hijo pródigo. Ajá. Y para Chicharito, ¿cómo salgo de este abismo negro donde estoy? Nadie me va a pagar un soldazo. Pues Chivas me lo va a dar porque está urgido. Entonces se da esta unión, regresar a casa, que en el escenario la verdad parecía lo adecuado. A ver, reactivas tu entorno familiar en Guadalajara, cerca de tus padres, y juegas el cierre de tu carrera para el equipo de tus amores, algo que en el papel normalmente sería el sueño de todo jugador, pero la espiral de malas decisiones siguió y siguió. Que ojo, que para mí yo sí creo que sí era una mala decisión regresar a Chivas después de lo mostrado. Por la vara tan alta. Sí, porque llegas como la salvación. Sí. O sea, te llenas en el estadio, te presentan, todo el mundo corea tu nombre, pues dices, oye. ¿Pero es culpa de Chicharito o es culpa de las expectativas de la gente? Porque, a ver, Chicharito ya era un jugador veterano. Él podía, sí, tener cierta responsabilidad, anotar cierta cuota de goles que era esperada, pero la gente no podía esperar al Chicharito que iba a quedar campeón de goleo. Uh-huh. O al Chicharito del Manchester United o del Real Madrid. Es otra versión. Entonces creo que ahí hay una culpa compartida, pero donde sí es culpa todita de Chicharito es que fue un desastre de relaciones públicas. A ver, se distrajo primero con la Kings League, presidente de un equipo mientras estaba lesionado y no metía goles con el equipo. A ver, en todo el 2024 solo metió un gol, uno, y lo festejó callando a las gradas. Entonces, pues compadre, ayúdate a ti mismo. Sí, y si el 2024 no había sido lo esperado, lo del 2025 fue aún peor. 2 goles en todo el año. Lo único que lo salvaba era que dentro de todo, a pesar de que casi no jugaba, estaba siendo de maestro para Armando González, la hormiga, que terminó siendo campeón de goleo del equipo. Aunque esos pocos lo van a recordar después de la manera tan bochornosa con la que cerró su segunda etapa en Chivas. En su regreso a la liguilla, cuando Chivas más lo necesitaba, tuvo la oportunidad de ser héroe. ¿Y qué pasó? Falló el penal y fueron eliminados. Y fuera de la cancha, una serie de videos en sus cuentas de redes sociales con mensajes de interesantes causaron reacciones de la liga, del club, de los patrocinadores y de hasta la presidenta de México. Sí, increíblemente. Chicharito logró más comunicados oficiales en su contra que goles anotados con Chivas en su regreso. Como cereza del pastel, su propia ciudad y país le dieron la espalda, ya que a pesar de ser el máximo goleador de la selección de México, fue removido como embajador de Guadalajara para la Copa del Mundo del 2026. La caída del ídolo estaba consumada. Qué duro, ¿no? Muy duro. O sea, ¿por dónde empezar? A ver, la imagen del penal con Cruz Azul, que tú lo ves y es una cara de pánico absoluto. O sea, totalmente. Yo entiendo que él se sintió con la responsabilidad de cobrar por ser el jugador de mayor jerarquía, pero pues lo dijiste tú. A ver, él era más un mentor ya de la hormiga, que la hormiga no juega ese partido por lesión, sí, pero él no tenía minutos en la cancha, no estaba en ritmo de juego, lo cual para un futbolista es clave a la hora de tener la confianza para anotar y para estar en un escenario de presión. Y tú lo ves, empieza a dominar la pelota en lo que se acomodan todos para el penal. La confianza no estaba ahí. La mirada estaba perdida. Es que al final de cuentas, no cualquier jugador, un jugador más de esa cancha que hubiera tirado el penal, hubiera tenido la presión de la final. Pero Chicharito no estaba nada más peleando contra la presión de la final. Estaba peleando contra la presión de las expectativas de la gente, de lo que él representa, de lo que la gente quiere que represente, de lo que el club espera del Chicharito, de que si mete este gol, Chicharito se va a las nubes, de que esta puede ser su redención, ¿sabes? Totalmente, y lo único que se fue a las nubes fue la pelota. Sí. Entonces, la verdad que ahí estuvo muy complicado. Era un penal que terminó haciéndolo más grande de lo que era. Más grande en el sentido de que pues era un escenario que no era simplemente un penal y no lo supo sobrellevar. Y bueno, ya de lo de sus videos de redes sociales, pues bueno, creo que pues no hay ni cómo defenderlo. No, claro, no, lo que dijo en redes sociales, yo creo que es una persona que hace lo que él quiere, ¿no? Y que una persona de su tamaño o de su popularidad tiene que darse cuenta que no puede hacer lo que él quiere. En el ojo público. Totalmente. ¿No? En el personal tú puedes hacer lo que tú quieras, ¿no? Pero para el ojo público, tu opinión vale, tu opinión pesa y tu opinión te va a costar. Para bien y para mal. Entonces,
un agente de PR ahí le hubiera venido bastante bien. Pero ¿tú crees que esto no es también una parte de que por tantos años él fue o usó la careta de Chicharito? ¿Del niño bueno? Del niño bueno, del niño que rezaba hincado antes de cada partido. Y ya llega un punto en el que... ¿Es insostenible? Es insostenible. A ver, yo quiero ser Javier, quiero disfrutar mi vida, ya llevo 10 años de carrera, mis otros 10 los quiero ser yo. Y pues ya vimos en este punto la versión más cruda o más real de lo que dice Javier, porque bueno, gente que lo conoce es lo que dice. Este es el Javier que es detrás de cámaras, detrás de la pelota. Ajá. Entonces, para ellos, pues no es sorpresa. Sí, yo creo que, a ver, ninguna persona es una blanca palomita, ¿no? Y creo que definitivamente él quiso ser él en redes sociales. Lo que vimos, él a lo mejor es Javier el Chicharito Hernández, ¿no? Pero también yo creo que todo lo que vimos antes, yo creo que también era Javier el Chicharito Hernández, simplemente en distintas fases de su carrera, ¿no? Y de su vida. Y de su vida, sí. Pues, ¿sabes? O sea, de que, oye, cuando se quería imaginar cosas chingonas, él se las imaginaba, ¿no? O sea, era real cuando lo estaba diciendo, ¿no? Total. Pero luego llega un momento en su vida en donde a lo mejor opina lo mismo que el Temach o yo qué sé, ¿no? O sea, Sí, a ver, las ideologías, pues cada quien tendrá las suyas. El error de Chicharito, pues efectivamente fue hacerlas tan públicas y en un contexto de nuestra sociedad donde pues no cabe. Sí, donde ya no son permitidas como tal. Ahora, aquí les va la pregunta del millón. ¿Javier Hernández destruyó su legado o somos nosotros los que no soportamos que nuestros ídolos cambien? Yo creo que, a ver, a la afición mexicana, además en particular, lo peor que puede hacer es ilusionarla, crear un héroe y después que éste los decepcione. Uh-huh. Porque, volvemos, ponen las expectativas muy altas, quieren un comportamiento perfecto siempre y con el paso del tiempo va a haber un tropezón, una piedra, un obstáculo que lo va a hacer caer de esa gracia y es donde empieza la carnicería. Es que estamos siempre en búsqueda de nuestro líder futbolístico, ¿no? Ahorita lo tenemos con Gilberto Mora, que esperemos sea un gran proyecto futbolístico. Que no le presenten alcohol. Quítenle el Bacardí. Sí. Pero siempre estamos en búsqueda de nuestro próximo estandarte futbolístico, ¿no? Porque vemos que todos los países lo tienen, que Francia con Mbappé, que Croacia con Modric, que todos tenemos un jugador, todos los países tienen a lo mejor un jugador emblemático, ¿no? Pero no les hacen esta carnicería. O sea, entonces sí. no los trituran en los medios, no les hacen estos juicios. A ver, no que sepamos. A lo mejor porque no entendemos luego el idioma, pero a Neymar en Brasil siempre lo traían de los... Sí, tal vez los tenemos un poco más alejados. A Messi, el pecho frío, por cuántos años. Tienes razón. Sí, o sea, Messi con Argentina, hasta que gana la Copa del Mundo es cuando realmente empiezan a valorarlo más. Sí. ¿No? Entonces... Pero bueno, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Dónde ubicarías a Chicharito hoy en el histórico de México? Uy, esta es una pregunta muy complicada, porque pudiéramos hablar únicamente de la selección, únicamente de su carrera, de las dos. Su carrera en general. Su carrera en general lo pondría dentro del top 5. Está Hugo Sánchez, está Rafa Márquez, para mí está Memo Ochoa. Ok. Chicharito y... ¿Pero Chicharito como cuarto o nada más pones a todos ellos en el mismo top? Entre el 3 y el 4. Creo que él más acercado al 3, va abajo de Rafa y Hugo, porque bueno, es innegable. Manchester United y Real Madrid no le vas a poder competir eso. Sí. Y entonces todavía es el máximo goleador de la selección. Esperemos que Raúl Jiménez se le quite el récord, más que nada porque eso significaría goles en el Mundial de México. Claro, entonces, pero bueno, el 3, el Memo 4 y el 5 yo lo pondría en disputa entre Andrés Guardado y Carlos Vela. Que Carlos Vela sabemos que con la selección hizo poco o nada, pero el talento que tuvo él creo que es el más talentoso de los 5. Yo en orden de los mejores jugadores mexicanos que hemos tenido en la historia, yo creo que el top 3 siempre es innegable. Es Hugo como 1, Rafa número 2, Chicharito como número 3, Carlos Vela como número 4 y Andrés Guardado como el número 5. Sí, ahí está. estamos. Yo creo que no le fallamos
Y si le agregas un sexto, Memo Ochoa. La neta. Y un séptimo, Raúl Jiménez. Oye, lo que está haciendo, de cuidado, porque sí está metiéndose ahí. Yo sé que hay muchos que quieren que mencionemos a Cuauhtémoc Blanco, pero no va a estar. No lo vamos a mencionar. No lo vamos a mencionar. Entonces, no se preocupen por eso. Y bueno, aquí Chicharito, pues como lo que dijimos, pues lo que hizo fuera de la cancha, detrás de la pelota, pues no le mancha tanto hasta ahora. Sí, no, al final, capitanes, la historia de Chicharito es de lo más humana posible y ha pasado por una montaña rusa. Casi se retira, toca el cielo y luego se pierde. De cero a héroe a villano. La verdad es que tuvo muchas caídas que lo hacen identificable a cualquier persona de nosotros. Inspiró a una generación mexicana a creer en grande y quizás eso es lo que hizo que los juicios con él fueran tan duros. Porque cuando ilusionas a un aficionado, lo peor que puedes hacer es decepcionarlo. Totalmente. Bueno, creo que debemos quedarnos con sus cosas buenas, que al final son muchas más que las malas. Quizás sí, los últimos años de él han sido un reality show confuso que afecta mucho a su imagen, pero cuando pasen 20 años y veamos la lista de goleadores, el nombre de él va a estar arriba. Y eso es lo que importa, amigos. Eso no se borra con un tweet, no se borra con un story, con un video. Chicharito tocó el cielo en Old Trafford y en el Santiago Bernabéu para luego bajar el barro de las redes sociales a intentar entenderse a sí mismo. Esto fue Detrás de la Pelota. Yo soy Gus Apiain. Yo soy Nazario Sad. Gracias por acompañarnos en este episodio. Déjenos su comentario sobre qué piensan de Chicharito o qué otro jugador o historia quieran conocer con nosotros. Suscríbanse, compartan el video. Nos vemos aquí en la próxima. Adiós. Nazario, gracias. Capitanes, nos vemos a la próxima.